Bueno, ahora, ¿cómo les va? Yo estoy esperando que alguna de las chicas que estaban ahí está, ahí pudieron entrar. Quiero ver si estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Me contó Marcelo que estaban con algunas dudas en relación a temas del control de lectura. ¿Puede ser? ¿Tienen dudas o no? A ver, no sé si duda, por lo menos en mi caso, lo que pasa es que cuando uno se pone a leer hay veces que por ser texto como que le habíamos hablado, nos había comentado de sociólogo por ahí, como que uno se termina perdiendo, cuesta, termina costando en algunas frases seguir el ritmo. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo, creo que era de Mariano Gutiérrez, que hablaba sobre discurso, práctica, funcionalismo, y en algún momento te terminás casi que, o inevitablemente te terminás, por lo menos en mi caso, te terminás perdiendo un poco hasta que lo volvés a leer dos o tres veces y como menos le empezás a agarrar la mano. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí en algunos textos. Sí, recomendación de lectura, por lo que dice Mauro, bueno, a todos nos pasa lo mismo, no se preocupen, no es que ustedes, espero que me voy los lentes porque veo mejor. Eh, a todos nos pasa lo mismo, no se asusten, digamos, los textos estos tienen, esperen que admito más gente, tienen cierta dificultad, son textos de los cuales no estamos acostumbrados nosotros como abogados, eso se los dije de un primer día, tienen esa dificultad de un lenguaje y muchas veces requieren alguna lectura previa, que a veces se menciona en el texto algún autor, o a veces incluso tácitamente el texto está refiriendo a alguna postura de algún autor, ya sea antropólogo, sociólogo, filósofo o filósofa, y eso genera a veces dificultades. Yo lo que les recomiendo es, primero, metodológicamente, como dice Mauro, una lectura de por lo menos 3 veces para cada texto. O sea, para mí, leer 3 veces el texto les puede ayudar. Parece una locura, pero es donde ustedes empiezan o pueden empezar a encontrar los ejes fundamentales. Y después tengan muy en cuenta lo que estábamos dando en clase, porque lo que damos en clase son los ejes y las claves de lectura del texto. O sea, eh, les tiene que servir como apoyatura, como anclaje la clase. Yo intento, y creo que Marce, Santi también, trabajar sobre eso, sobre el texto. Entonces, eh, con que ustedes tengan un panorama de lo que estuvimos dando en clase, más una buena lectura del texto, creo que ahí van a andar bien. Más allá de lo que dice Mauro, que obviamente las dificultades están, existen. Pero me parece que con eso tendrían que andar bien. Más allá de eso, Mauro, o sea, ¿hubo alguna dificultad concreta que vos encontraste? ¿Algún punto que querés que hablemos acá? O bueno, es la dificultad general del texto, digamos, nada No, más. no, era hacer hincapié en eso, de que por ahí uno se termina como se termina yendo por ahí del texto, pero no en sí en los conceptos, en esas cosas, era Sí, más, sí, era bueno. aclarar eso que otra cosa, nada Sí. más. Lo que pasa es que son textos que en realidad, por eso nosotros lo que intentamos es hacer una evolución de los temas, digamos, hacer un recorrido histórico. ¿Por qué? Porque si no, les va a costar mucho ir analizando eh, sin ese contexto histórico. Porque muchos de los textos en realidad refieren a otras cosas que se trabajaron previamente. Siempre en ciencias sociales es así, digamos. Siempre hay alguien que antes lo trabajó al texto, ¿no? Entonces,
hay temas que de algún modo siempre son deudores de otros autores, de otras corrientes, o reformulaciones. Entonces, bueno, está bueno identificar cuáles son esas articulaciones con otros conceptos e intentar trabajarlo. Lo más importante, bueno, el control de lectura no es un examen. Yo siempre a Marcelo le digo, no digas examen porque se confunden. No es un examen, digamos. Es un control de lectura, es decir, ustedes lo que van a acreditar con eso es que han leído, ¿no? Que han leído y han intentado articular los conceptos. La profundidad ustedes ya vieron, no les fue mal a la mayoría en el primer control de lectura, o sea que evidentemente estuvieron leyendo y estuvieron entendiendo lo que trabajamos, así que no se preocupen. Profe, yo la única duda que tengo es con el tema de creo que es la teoría de las ventanas rotas y la tolerancia cero. Más o menos básico, así breve, como la relación entre una y otra. Bien, la teoría de las ventanas rotas en realidad es una base teórica para la tolerancia cero. O sea, hay una relación entre ambas. No es lo mismo tolerancia cero que teoría de las ventanas rotas, pero hay una relación fuerte. La teoría de las ventanas rotas surge con un artículo del año 1980 que aparece en una revista llamada El Atlantic, de dos autores que se llaman Wilson y Killing, que son dos criminólogos de lo que podríamos llamar la nueva derecha norteamericana, muy, muy famosos, muy conocidos, sobre todo Killing. Él tiene un famoso también trabajo sobre patrullaje policial, también muy interesante, que creo que lo trabajaron ustedes. El experimento Kansas City se llamó. Sí, de ventanas rotas leí. Como que no encontré, capaz no encontré la ficha de tolerancia cero. Tengo los apuntes de clase, pero bueno, quería hacer como... Bueno, entonces les relaciono un poco lo que dice Agustina. Ese artículo, Ventanas Rotas, en realidad tiene como idea principal, la idea principal es un concepto teórico, digamos, no es una política del Estado, es un concepto teórico, que parte de la base de que las pequeñas incivilidades, las pequeñas contravenciones, podríamos decir nosotros, las pequeñas faltas, conducen a los grandes delitos. Entonces dicen ellos, cuando hay un abandono del espacio público y cuando se produce un abandono, la gente empieza a tirar basura, la gente empieza a drogarse por la calle, uno encuentra gente viviendo en una esquina, el espacio está deteriorado porque los jóvenes escriben graffiti, rompen, vandalizan edificios, rompen la escuela. Es decir, hay un deterioro del hábitat de las personas, un deterioro del contexto material de las personas en una determinada zona de la ciudad. Eso deriva, dicen ellos, en un abandono de esas zonas, de un menor control social y mayor delito. Piensen ustedes que ellos están escribiendo en la década del 80, en ese principio de la década del 80 en Estados Unidos, donde, si ustedes ven alguna película de esa época, refleja muy bien todo esto. Hay una película que se llama Taxi Driver, que trabaja Robert De Niro, un clásico del cine, muy buena película, donde se ve esta idea, ¿no? Es un momento de mucha crisis económica en Estados Unidos, además, en la época pre-Reagan, donde incluso algunas ciudades estaban en quiebra, por ejemplo la ciudad de Nueva York estaba en quiebra. Entonces, había muchos servicios públicos que no se atendían correctamente, incluso hubo una famosa huelga de recolectores de basura. Entonces, la imagen de ese momento, de las ciudades grandes, de Nueva York particularmente, donde hay por eso muchas películas, muchas series que relatan este tema, es de dejadez, de abandono, de total deterioro del espacio público, ¿no? de
jóvenes drogándose por la calle, de mujeres ejerciendo el trabajo sexual en cualquier lugar, de una policía corrupta, de espacios vandalizados, ¿no? Cualquier película o serie que ustedes miren de ese momento, van a encontrar esto, ¿no? Van a encontrar esto que yo les digo. Vean esa película, porque aparte está buenísima, porque aparte es la historia de alguien que realmente está alienado dentro de una ciudad que le es muy hostil, digamos, ¿no? ¿En qué se relaciona Ventanas Rotas con Tolerancia Cero? En realidad, Ventanas Rotas es el marco conceptual de Tolerancia Cero. Tolerancia Cero es una política concreta que se empieza a aplicar a partir de los 90 por un alcalde de Nueva York que se llama Rudolph Giuliani, está vivo todavía, es bastante conocido últimamente porque es el abogado de Trump, o sea, fue el abogado de Trump en el juicio político, bueno, un personaje muy conocido. Y durante su intendencia, fue la parte del alcalde del 11 de septiembre, digamos, ¿no? Del 2001, se hizo bastante conocido por eso él, aplicó la política de tolerancia cero. Llevada adelante por un jefe de policía también bastante famoso, se llama William Bratton. ¿En qué consistía la política de tolerancia cero? Puntualmente en intervención en el espacio público sobre las pequeñas faltas, contravenciones o incivilidades, como le dicen los norteamericanos, ¿no? Estas pequeñas molestias, estos actos desagradables, que muchas veces ni siquiera son faltas, porque vivir en la calle no es un delito, ni una contravención, pero era considerado, para este contexto de intervención, como un problema, y esos problemas eran intervenidos en forma violenta, me refiero a violenta en términos de intervención policial dentro del espacio público, y castigo de estas pequeñas faltas. Es decir, tolerancia cero es no tolerar las pequeñas faltas. ¿Por qué? Porque la idea es justamente esta idea conceptual, y acá se articula Ventanas Rotas con tolerancia cero, en que si yo permito esas pequeñas faltas, va a haber grandes delitos. Yo permito que alguien se drogue en la calle, y un grupo de fumadores de crack que estén ahí en la calle, o estén vendiendo al menudeo, en algún momento esos vendedores de crack van a agarrar un arma de fuego y se van a empezar a cagar a tiro, y van a matar a alguien. Esa es un poco la idea. ¿Por qué? Porque el deterioro del espacio público y el abandono de la gente del espacio público hace que falle el control social. Piensen que esto está bastante en línea con las ideas de la Escuela de Chicago, ¿no? De la idea de desorganización social, que la vimos como una de las teorías criminológicas, ¿se acuerdan? Esta idea de Ventanas Rotas tiene un vínculo ahí, no directo, digamos, no es que es lo mismo exacto, pero sí hay un vínculo ahí con esta idea de el espacio público abandonado, de las infracciones, del deterioro del espacio, y cómo eso genera desorganización, desorden, y produce delitos más graves. A ver, hay una fuerte exportación de estas teorías de las ventanas rotas y sobre todo de la tolerancia cero hacia el resto del mundo. En un momento dado era la política más seguida o más, de algún modo, valorada a nivel mundial, porque coincidió con una baja del delito muy grande. Fíjense ustedes que en la ciudad de Nueva York, durante la intendencia de la alcaldía de Giuliani, bajó la tasa de homicidios un 50%. O sea, 50% es impresionante, o sea, es increíble. Y un 30% la tasa de delito en general. Imagínense alguien que lograra eso en una ciudad como Rosario, por ejemplo, ¿no? Viene, un intendente y dice, bueno, yo aplicando tolerancia cero voy a conseguir esto, y lo consigue. O sea, mañana lo coronamos emperador, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, mire, Giuliani no llegó a ser presidente, fíjense con todos estos logros que él pudo mostrar. Ahora, ¿qué se critica de esto? ¿Qué se dice? Que en realidad esos datos que muestra Giuliani y William Bratton, el jefe de policía, son ciertos ahora, y son realmente increíbles. Ahora,
en otras ciudades de Estados Unidos que se aplicó una política contraria a la tolerancia cero, por ejemplo, policía comunitaria, es decir, una policía que se encargaba de los problemas de la comunidad, que hablaba con el vecino, que no intervenía violentamente, que intentaba mediar en los problemas, se produjeron bajas del delito parecidas o mayores. ¿Me explico lo que les quiero decir? ¿Me van siguiendo? Es decir, que aplicando dos políticas totalmente contradictorias entre sí, totalmente opuestas entre sí, la baja del delito se produjo igual. Entonces lo que dicen algunos autores, algunos analistas de estos temas es, bueno, en realidad hay otros factores, otros fenómenos que hicieron que se produjera justo en ese momento una baja del delito, y bueno, Giuliani la supo vender, digamos, ¿no? Marketineó y la supo vender. Pero bueno, es un debate, digamos, un debate que se da en relación a esto, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Agustín, no sé si... Bárbaro. Sí. Sí, me aclaré, gracias. Bueno, estamos para arrancar entonces con la clase, así terminamos lo de jóvenes, que no había quedado pendiente. Si no queda ninguna duda. Si no, si se le ocurre algo más, le damos para adelante un poquito con la clase, no nos queda tanto, nos queda un poquito, y si quieren volvemos a retomar alguna duda que ustedes tengan, váyanla pensando si quieren. Dígame si estoy gritando mucho, porque acá hay medio lío en mi casa y por ahí No se escucha bien, no me escucho yo, entonces grito. Espérenme, ¿qué les compartí, che? Esto no. Espérenme. Ahí está. Bueno, bien, dígame si grito, eso sí, porque yo me escucho gritando y me aturdo. Bueno, chiques, ¿ven se compartió la pantalla? Sí. Sí, se ve. Perfecto, bueno. Nos quedaban por ver dos textos, que en realidad hay uno que ustedes no lo tienen, pero ustedes tienen el texto de Eugenia Cosi y los tiratiros, y yo voy a analizar un poco otro texto que es sobre Junta, Clanes y Broncas, pero en realidad los tirativos es un artículo que surge de esa tesis de maestría de Eugenia, así que van a encontrar los mismos ejes, así que no se preocupen. Yo por este PowerPoint yo lo tenía armado y no lo quería desarmar, pero son los mismos ejes, o sea que no se preocupen, que no es que le estoy dando otra cosa distinta que la que tenemos que trabajar. Pero vamos primero con el primer texto, que es el de Juventud, Exclusión y Delito, de Sergio Tonkonov, que es un profe de la UBA, que trabaja estas cuestiones y trabajó durante mucho tiempo jóvenes, y realizó varias investigaciones sobre jóvenes. Recuerdan que nosotros, la última clase que estuvieron conmigo, trabajamos a Kessler. Trabajamos un texto que se llama Sociología del Delito Amateur, y ustedes tienen para leer, que también lo estuvimos trabajando un poco en paralelo, otro texto de Kessler que se llama Ilegalismo en tres tiempos. Es parecido a la cuestión del texto de Eugenia, en realidad trabajan lo mismo, porque ese artículo, Ilegalismo en tres tiempos, lo que hace es reformular de alguna manera lo que ella trabajó en Sociología del Delito Amateur, así que van a encontrar los mismos conceptos también. Completado con un análisis histórico de tres momentos históricos en la historia argentina en relación a los jóvenes. No sé si ya lo leyeron o no, pero bueno, están con el control de lectura, supongo que estarán leyendo los otros textos ahora. Bueno, vamos un poquito a los ejes del texto. Esperen que no me quiero perder. En este texto, Tonkonov va a poner en discusión la visión de los jóvenes vinculados al delito. Tonkonov trabaja en su investigación con jóvenes que se dedicaban al robo con armas, a robar de caño, salir de caño, como dice él, como se dice vulgarmente, y jóvenes que trabajaban vendiendo al menudeo, drogas, es decir, tranzas. Es decir, piden que transaban y piden que robaban. Entonces, él lo que quiere discutir es esta relación entre delito y juventud.
y parte de la idea de la criminología tradicional, que es un poco la idea de las primeras teorías criminológicas que nosotros estuvimos trabajando, ¿no? La del positivismo, la de la escuela de Chicago. Vieron que yo en las primeras clases les dije, miren esto no como fuera un anacronismo o le estamos enseñando conceptos que a ustedes no les sirve para nada, sino que todo lo que ustedes vayan leyendo de las teorías criminológicas, por ahí no lo van a encontrar con las mismas palabras o no van a encontrar una repetición exacta hoy en día, pero sí van a encontrar mucho de lo que ustedes puedan leer en esas teorías criminológicas en análisis actuales, disfrazados o presentados como modernos, ¿no? Y de hecho, cuando ustedes trabajaron prevención del delito, es decir, las teorías de prevención, las estrategias de prevención del delito, habrán visto que cada una de ellas se funda en una teoría criminológica o en algunas teorías criminológicas. Entonces, es importante porque cualquier política, esto creo que ya se los dije también, cualquier política se basa en una idea conceptual. Hay un concepto sobre el delito, hay un concepto sobre el delincuente, es decir, sobre la persona que comete un delito. Y por más que no se diga, eso subyace. Porque siempre para poder definir una estrategia o una táctica de prevención del delito, primero se define el problema, y el problema se basa en un elemento conceptual. O sea, la teoría siempre está presente, no existe política pública sin teoría. Por más que no se diga, ¿me van siguiendo con esto? O sea, si pongo cámaras de seguridad, si pongo cámaras de videovigilancia, hay un concepto atrás de eso. Hay un concepto, ¿por qué? Porque yo espero con eso algo. Espero influir en el fenómeno, entonces tengo que definir primero el fenómeno. Entonces lo que dice Tom Conoff es la criminología tradicional define al delincuente como un enemigo social. O sea, hay una visión del joven delincuente como un otro alienado, un enemigo, un anormal, alguien que es distinto, ya sea porque biológicamente está determinado a ser delincuente, porque nació con un cromosoma menos, o porque tiene la cabeza muy grande, etc. Ya creo que se la recomendé, pero estoy haciendo un curso de cine, les cuento un poco algunas boludeces que hago yo, y en el curso de cine estamos trabajando a un director que se llama David Lynch, que seguramente lo conocen por una serie que se llama Twin Peaks. Bueno, una de las películas famosas de David Lynch es El hombre elefante. Y El hombre elefante es bien interesante para pensar el positivismo, ¿no? Eso al margen, ¿no? Cuando hablamos de esto de lo biológicamente determinado. Se los tiro también para que ustedes piensen alguna idea para preparar tema para el examen, ¿no? Pues estaría bueno que piensen alguna película, ¿no? Una teoría. ¿Vieron que yo les fui recomendando películas? Un análisis de película, un videoanálisis de una película cruzado con criminología. O con teorías criminológicas o con alguno de los temas que estuvimos viendo. La rompen. La rompen. La rompen y nos divertimos un poco también. Bueno. Entonces, esta idea del delincuente como anormal, biológicamente determinado, o que tiene un déficit de socialización, esta idea de bueno, alguien comete un delito porque no fue a la escuela, o porque el papá no trabajaba, o porque los padres estaban separados, o porque la mamá tenía un problema psicológico, o porque fue abusado de chico. Es decir, hay algo que faltó, esta idea del déficit, que está claro también en algunas teorías criminológicas y en lo que se llama el positivismo social, ¿no? La idea de que los problemas sociales producen el delito en términos absolutamente determinados, ¿no? Algo que hemos discutido bastante. Tom Conoff también lo discute. Y dice que esta idea de el delincuente juvenil, el delincuente joven como una normal, produce procesos de criminalización, tanto primarias como secundarias, que consolidan la identidad delincuente.
¿no? Consolidan ese estereotipo de delincuente. Recuerdan que esto lo vimos, lo trabajamos cuando hablamos del etiquetamiento, ¿no? Howard Becker, Goffman, etc. ¿Recuerdan eso? Díganme si no se acuerdan, pero lo tenemos que repasar. Él dice, bueno, estas ideas de Tonkov se basan en discutir con la idea tradicional de el delincuente como anormal. Y él va a decir que en realidad lo que se puede encontrar y lo que explica el delito juvenil es un concepto que es el de estrategias juveniles de reproducción. Estrategias juveniles de reproducción. Hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, que es un sociólogo muy famoso francés, que tiene una noción que es la de estrategias de reproducción social. ¿Qué significa esto? Es bastante complejo, pero les tiro 2 o 3 líneas para que ustedes entiendan bien el concepto de Tonkov. Bourdieu tiene en realidad 3 conceptos que son claves en su pensamiento. Uno el de habitus, otro el de capital y otro el de violencia. Y un cuarto concepto es el de campo. Campo, habitus y capital son 3 conceptos que se articulan conjuntamente con el de violencia para entender cómo se reproducen la sociedad. ¿Qué significa esto? La sociedad permanentemente va como, a ver, para decirlo técnicamente y no decir una burrada, reproduciéndose a sí misma. Es decir, Bourdieu lo trabaja para los casos de una crítica a la escuela. Él hace una crítica a la escuela en un libro que se llama Los Herederos. Y dice que las personas que transitan por la escuela pública y son pobres, invariablemente terminan siendo pobres. O sea, la pobreza se reproduce y critica a la escuela diciendo que la escuela es reproductor de pobreza. Hay un libro de Paul Willis también, bueno, este año no lo trabajamos, pero es también lindo para trabajar estos temas, que se llama Aprendiendo a Trabajar, y el subtítulo es Cómo los jóvenes de clase popular terminan teniendo trabajo de clase popular. O sea, y lo que Paul Willis quiere explicar es que un chico de sectores populares va a terminar siendo albañil, electricista o changarín, pero nunca va a ser abogado. ¿Por qué? Porque la sociedad se reproduce y reproduce situación de pobreza, y las instituciones lo hacen permanentemente. ¿Ves? La discusión es re interesante para discutir todo lo que se está hablando ahora de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Y esta idea de, bueno, si los pibes van a la escuela, van a dejar de ser pobres, ¿no? Se escucha eso todo el tiempo, ¿no? No, pero bueno, la presencialidad o no presencialidad es una cuestión que va a incidir directamente en la pobreza. Y lo que le dirían estos autores, Bourdieu, Paul Willis, Paulo Freire, cualquier autor que trabaja sobre la problemática de la escuela, es que en realidad la escuela reproduce la sociedad. Entonces, lo que dice Bourdieu es que hay estrategias de reproducción social vinculadas al campo en el cual cada uno se mueve, es decir, la posición social en la cual cada uno se mueve. Y de algún modo, de acuerdo a la posición social en la cual vos estás, vos tenés determinado número de capital, dice él. Capital que no es solamente económico, pero es muy importante el económico, sino también simbólico y también cultural. Es decir, ustedes tienen, por ejemplo, capital cultural porque tienen en su casa obras de arte, ¿no? Eso es un capital cultural.
ustedes tienen capital social porque tienen contactos, por ejemplo. Eso es capital social. Tienen contactos que le permiten llegar a determinados lugares. O tienen capital económico. Ese capital que uno tiene en la vida, de acuerdo a su posición social, determina las estrategias posibles de reproducción, que no son infinitas, sino que están limitadas a un número muy grande de estrategias, pero que están limitadas por tu posición en el campo. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, Profe, ¿puedes repetir sí, eso último? Me perdí como que lo de la estrategia de reproducción o algo así que dijo. claro. Lo que quiere, reformulo un poco porque me parece que es bastante confuso. Bourdieu lo que quiere explicar es cómo se producen las conductas humanas, ¿no? Entonces, lo que dice Bourdieu es, las personas no están determinadas socialmente, como decía el positivismo, pero tampoco son absolutamente libres, como diría Sartre, por ejemplo, ¿no? Estamos condenados a ser libres, decía Sartre. O como pensaba el iluminismo, ¿no? Somos libres, absolutamente libres. Esta antropología del sujeto como un sujeto absolutamente libre. Ahora, del otro lado está el positivismo diciendo, no, el sujeto no es libre, sino que el sujeto está determinado por la biología, por la sociedad, por el ambiente. ¿Recuerdan todas estas discusiones? Bueno, lo que dice Bourdieu es que el concepto que hay que tomar es un concepto que no puede pensar al sujeto como absolutamente determinado, ni tampoco lo puede pensar como absolutamente libre, como piensa el existencialismo, sino que pensarlo al sujeto como alguien que está en un determinado campo, ¿no? Y en ese campo determinado juega con las cartas que tiene. ¿El campo qué es? El campo son los microcosmos sociales donde nosotros nos movemos. La facultad es un microcosmos. Ustedes en la facultad juegan con las cartas que tienen, que es el capital que ustedes tienen. Algunos habrán ido a escuela pública, otros habrán ido a escuela privada, unos tendrán la posibilidad de que los padres le mantengan y no tienen que estudiar mientras estudian, perdón, otros tienen que trabajar 8 horas por día. Entonces, tienen distintos niveles de capital. Dentro de esos límites del capital que ustedes tienen, de las cartas que tienen en la vida, digamos, hay distintas estrategias de reproducción, distintas estrategias para, de algún modo, reproducirse socialmente, para comer, para vestirse, para estudiar, ¿se entiende? Es una estrategia de reproducción, para mantener la vida, por ejemplo. O sea, ustedes tienen que tener, todas las tenemos estrategias para sobrevivir en este mundo, ¿no? Porque tenemos que comer, tenemos que tener una casa, tenemos que, etcétera, 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 ¿no? O sea, hay estrategias de reproducción. Lo que dice entonces Bourdieu es que ese volumen del capital que cada uno tiene limita tus estrategias, pero no hace que vos estés determinado, pero tampoco sos absolutamente libre, porque la posibilidad de estrategias que vos tenés son muy grandes, son múltiples, pero no son ilimitadas, no son infinitas. No soy absolutamente libre, tampoco estoy absolutamente determinado. A ver, el ejemplo es un partido de fútbol, ¿no? En el fútbol, ¿qué hay? Hay 11 jugadores de un lado, 11 jugadores de otro, cada uno juega con las cartas que tiene, ¿no? Con las habilidades que tiene. Algunos juegan con un defensor central que es buenísimo y nosotros jugamos en central con Lazo, por ejemplo. Entonces, bueno, Lazo tiene un capital que no lo tiene, no sé, Franco Baresi, para decir un defensor buenísimo que yo conocía de hace muchos años. Ahora, hay toda una serie de límites dentro del cual nosotros nos movemos, dentro de un campo de fútbol. Porque si bien un jugador puede
usar diversas estrategias para ganar el partido, y son múltiples esas estrategias, no son absolutamente ilimitadas. Es decir, puede tirar una gambeta, puede dar un pase, puede hacer un sombrerito, puede tirar un taco, es decir, hay muchas estrategias, ¿no? Pero esas estrategias son limitadas. Por lo tanto, no es absolutamente libre, no puede agarrar la pelota con la mano. ¿Por qué? Porque el campo tiene determinadas normas y determinados límites. Tiene que pegarle con el pie a la pelota, o con la cabeza. ¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo más o menos? Es por un poco para pensar, pensar al sujeto, digamos, ¿no? Porque, ¿cómo pensamos al sujeto? Como determinado, como el positivismo, lo pensamos como libre, como pensaban algunos autores de iluminismo, o incluso también el neoliberalismo más modernamente también lo piensa así, como un sujeto libre. ¿Me van siguiendo con esto? Tonkonov lo que hace cuando habla de estrategias juveniles de reproducción, establece cuáles son estas estrategias juveniles de reproducción. ¿A qué están orientadas esas estrategias juveniles de reproducción? A reproducirse como joven, dice Tonkonov. A seguir el mandato cultural de ser joven en la sociedad, que ese es el punto final que está ahí en la diapositiva. A una determinada forma de ser joven que en realidad está transmitida socialmente y que por más que cada grupo social tenga sus particularidades, sigue un patrón general de ser joven. Determinadas formas de consumo, de vestimenta, de uso del tiempo libre, prácticas sexuales, ¿no? Formas de relacionarse con otros jóvenes. ¿Me van siguiendo con esto? Y lo que va a decir Tonkonov es que estos jóvenes, con los que ellos trabajaban, no tienen nada de anormal, sino que todo lo contrario, son jóvenes socializados en la cultura del capitalismo tardomoderno y que siguen la misma lógica de cualquier joven de cualquier clase social. Los jóvenes de 22 años, 23, 24 años, no son muy distintos a ustedes, con los que trabajaba Tonkonov y ustedes, digamos. Eso me refiero, digamos, no es muy distinto un joven que vive en Barrio Las Flores que uno que vive en el centro. No en términos de, digamos, es muy distinto en un montón de cosas, pero no es distinto en términos de cuál es el mandato cultural que lo orienta. ¿Me van siguiendo con esto? Esto es muy Robert Merton, digamos, ¿no? Es muy esta idea de la estructura cultural y el mandato de ser exitoso. Entonces, ¿cuáles son estas estrategias juveniles de reproducción que tienden a cumplir con este mandato cultural? En primer lugar, algo que decía también Kessler, ¿no? Que el delito es una práctica fluctuante, transitoria e intermitente. Los pibes no son todo el tiempo pibes que salen de caño, o que se tirotean con otros grupos, o que venden droga, sino que entran y salen de la ilegalidad. Entran y salen de la ilegalidad. Y esta idea es importante porque es la idea de deriva, es decir, de que los jóvenes no están siempre en el delito. Porque además esto condiciona mucho las estrategias de política pública, porque lo que se plantea desde el populismo punitivo, recuerden las primeras clases, es la idea de que hay una guerra contra un delincuente o contra los delincuentes, y que esos son roles estáticos, y que esos jóvenes delinquen todo el tiempo. Y lo que van a decir Tonkonov, Kessler, Eugenia Cosi,
No, los pibes están entrando y saliendo de esa ilegalidad en forma fluctuante, intermitente, a veces simultánea a otras actividades. Son pibes que juegan al fútbol, son pibes que trabajan, son pibes que van a la escuela muchas veces, pero además también salen de caño. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, esto tiene mucho que ver con esta idea que trabajaba Kessler de la lógica del cazador. ¿Recuerdan esta idea de el joven que utiliza de algún modo las oportunidades que le aparecen? Entonces, cirujea, cuida coche y a veces también se roba un celular. Pero no está todo el tiempo en el delito. Siempre hablando de un delito amateur, digamos, ¿no? Estamos hablando siempre de esta idea de jóvenes, delito y la vinculación más amateur. No estamos hablando de grandes organizaciones delictivas. Bueno, eso creo que lo trabajaron con Marcelo la clase pasada, ¿no? Que tienen otra lógica, obviamente. Pero estos pibes, estos jóvenes, tienen una vinculación con esas grandes organizaciones. Creo que lo deben haber trabajado en la clase pasada, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito cuando hablemos lo de Eugenio. Estas estrategias juveniles de reproducción pueden ser legales o ilegales, como les decía, algo que hablaba Kessler, robar o vender droga o cuidar autos, cirugiar, trabajar en la construcción, ¿no? Entrar y salir. Los jóvenes que trabajan con Okonov no son jóvenes que estén separados de la comunidad, eso también es importante. Son jóvenes que tienen lazos fuertes familiares, son jóvenes que tienen lazos con la comunidad. No estamos hablando de jóvenes que no existen a nivel comunitario. E incluso cuando uno trabaja en un barrio y conoce un poco la dinámica de un barrio, lo que observa es claramente esta idea de que a estos pibes que muchas veces son construidos incluso desde el propio territorio como jóvenes problemáticos o delincuentes, en realidad son los mismos pibes que iban al centro comunitario, al taller de hip hop, por ejemplo. O jugaban al fútbol en el club del barrio, ¿no? O iban a la escuela, o ya dejaron, o siguen yendo, o van todavía al comedor, o a la copa de leche. Es decir, no es cierto que son jóvenes que tienen lazos sociales destruidos y que están escindidos de la comunidad. Y esto tiene cuestiones importantes, ¿no? Porque hay reglas para el ejercicio del delito o de la violencia. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle con Eugenia, con el texto de Eugenia. Hay reglas, no es un delito absolutamente irracional. Hay un concepto que es importante siempre para analizar esto, el concepto de rastrero, ¿no? El ser delincuente o ser rastrero, ¿no? Los pibes tienen bien claro que ser rastrero es robarle a la gente del barrio. No significa que no le roben. Ahora, es un deshonor ser rastrero. El verdadero delincuente no le roba al vecino. No roba dentro del barrio. Por más que después pase, digamos, ¿no? Se entiende que hay una contradicción siempre entre lo que se dice y lo se hace muchas veces, pero, digamos, hay una regla, una norma que dice no le podés robar a tu vecino. No podés matar nenitos chiquititos si estás tiroteando. Si pasa es porque no cumpliste no tenés código, no cumpliste una regla. Algo que se empieza a ver en Rosario, más que nunca, antes no pasaba, era esto de chicos chiquitos baleados. Que ahí hay una punta para estudiar algo y para empezar a pensar un poco el problema de la violencia y cómo hay una ruptura de un código, ¿no? Cómo hay una ruptura de un código que antes no se daba. En el barrio vos no podés tirarle a los pibes, a los chiquititos. Al igual que la matanza de los miembros de la familia en el narcotráfico, como pasó con los monos, que se fueron matando entre hermanos, o las mujeres que eran intocables. Claro, claro. Bueno, eso, si ustedes, hay una serie que se llama Los Sopranos, una serie ya
tiene sus años, donde surge bien claro esto de el código no matar a la familia, digamos, ¿no? La familia es intocable, el que caía era el que, digamos, tenía la bronca, ¿no? Era el que era el cabecilla o el que estaba en el problema, pero era integrante del grupo, ¿no? Y generalmente era un varón, no era ni mujer ni niño. Bueno, también ahí hay una punta para estudiarlo, ¿no? Para investigarlo, la cuestión de la pérdida del código, ¿no? Y esto es lo que un poco te llega también de las entrevistas con gente en el territorio, o con personas que yo me contacto, esta idea de, bueno, ahora te tiran también con el pibito. Le tiran a la madre con el pibe en brazos. Bueno, ahí hay una cuestión para verla, ¿no? Es una cuestión cultural. Cultural en el sentido de un código, una regla, una norma que se rompió. ¿Y por qué se rompió esa norma? Bueno, ¿les quedó claro un poquito esto? Le quise explicar lo de Bourdieu, al final me parece que los confundí más, porque es más complejo. Pero bueno, Profe, sí. yo lo único que no entendí es, ¿Tonkonov, o sea, tiene la misma pensamiento que Bourdieu? ¿Cómo no entendí? Se cortó justo. Si Tonkonov, o sea, piensa igual que Bourdieu. No, él usa este concepto de estrategias juveniles de reproducción, lo cita Bourdieu, ustedes lo van a encontrar citado, por eso yo se los quise traer. No se la huelen tampoco con Bourdieu porque son conceptos re difíciles, digamos, incluso, a ver, me resulta difícil transmitirse así tan rápidamente. Yo le quise hacer como una introducción, pero no se la huelen tampoco, no con eso. En realidad, esta idea de estrategia juvenil de reproducción se refiere a estrategias que sirven para satisfacer necesidades. Esas necesidades tienen que ver con la supervivencia material del sujeto, comer, vestirse, pero también tienen que ver con necesidades simbólicas, que tienen que ver con otros consumos, vinculados a estatus, reconocimiento y respeto. ¿Me siguen con esto? Y esa idea es la que va a atravesar este concepto de ser joven. Yo no les di, porque era mucho, pero hay un texto que en realidad nos sirve mucho para introducir, pero les puede servir como lectura complementaria, si quieren se lo subimos, que es el texto de Philippe Bourgois, En busca de respeto, que es un texto muy lindo para leer y para entender un poco todo esto, ¿no? Cómo se articula, digamos, la idea de prestigio a nivel territorial en contextos de exclusión muy intensa. Ahora lo vamos a ver un poco cuando veamos lo de Eugenia, para ahí lo entienden mejor. Y cómo ese mandato cultural de ser joven de una determinada manera, porque, a ver, ser joven es ir al boliche, es tener una novia, estar ahí en la conquista, tener determinada ropa, determinados consumos, tener moto, determinada estética, determinado uso del tiempo libre, ¿no? Eso es ser joven. Hay un estereotipo de ser joven socialmente, ¿no? Que te permite cierta irresponsabilidad, que te permite cierta forma de vestirte, que te permite cierta despreocupación, ¿no? Es un estereotipo. De algún modo, ustedes que transitan este ser joven, digamos, de algún modo hay un momento donde les dicen, ustedes no son más jóvenes y tienen que tomar responsabilidades, ¿no? Y ahí empiezan otro tipo de problemas, ¿no? Otros mandatos. Para las mujeres ser madre, para los tipos ser proveedores, etcétera, 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 ¿no? Y cumplir con ese mandato que de algún modo nos arruina la vida hasta el final, digamos, ¿no? Todos estos mandatos no son transversales, digamos, no son mandatos de clase. Por ahí ustedes como clase, y yo como clase, digamos, porque evidentemente hay ciertos sectores que tienen determinadas particularidades, pero lo que quiere transmitir Tonkonov es que estos jóvenes no son muy distintos a cualquier joven, por más que se los presente como el pibe choro, y que se viste de una determinada manera, y que habla de una determinada manera, y que después sale y delinque. No son distintos, no son anormalidades sociales.
son jóvenes que de algún modo siguen la misma lógica de cualquier joven en busca de la reproducción social, de satisfacer necesidades. Y esas necesidades están vinculadas con cierta cultura, que en la sociedad capitalista y orientada al hiperconsumo, tiene determinadas características que ustedes ya conocen, digamos, no me extiendo mucho con esto porque tiene que ver con la competencia, con el consumo, con una estética. Digamos, hay una estética de ser joven, hay una estética de mujer hegemónica, hay una estética de hombre hegemónico, hay una forma de vestir, y que nos caga la vida, digamos, en definitiva. ¿No? Porque en definitiva todos estamos persiguiendo, todos y todas estamos persiguiendo esos mandatos. Y en un punto nos llevan a situaciones que son extremas. O sea, la anorexia y la bulimia, sobre todo en mujeres, pero también en varones, digamos, no es un problema solamente de mujeres, pero evidentemente lo padecen más las mujeres, te lleva a la muerte en pos de buscar conseguir y alcanzar una estética hegemónica. Y llegás a la muerte. Es un trastorno de la alimentación producido socialmente. Y un trastorno psicológico producido socialmente. No nacemos con bulimia y anorexia. ¿Me van siguiendo con esta idea? De la misma forma se pueden pensar otras cosas que ahora vamos a pensar con Eugenia. ¿Me esperan un minutito? Sí, profe. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito y ya vengo. Ay, se fue su juguete. Sí, pero no sé si hay. A mí me parecía que hay un montón de... Sí, tengo una... Bien, listo. Había dejado una cosa en el fuego. Bien, vamos entonces al texto de Eugenia. Así vamos redondeando un poco y haciendo una interacción con los textos. ¿Qué trabaja Eugenia en este texto que ustedes van a encontrar, que es el de Tiratiros, que es una parte, es un capítulo de Junta, Clanes y Broncas, y un artículo también que hizo Eugenia en función de esta tesis de maestría que hizo ella. Eugenia es docente de la cátedra, lo que pasa es que está de licencia porque fue mamá. ¿Qué investiga Eugenia en esa tesis de maestría? Eugenia es investigadora del CONICET, además. Es una de las pocas personas de Rosario que trabaja este tema. Y en Santa Fe y en general en la Argentina, les diré. Parte de las altas tasas de homicidio en Santa Fe y Rosario, para que tengan una idea en términos de tasas de homicidios, en Rosario, en el 2007, la tasa de homicidios era de 6 cada 100.000 habitantes. 6 cada 100.000 habitantes. Estaba por abajo de la media nacional, que estaba un poco más arriba, estaba entre 8 o 9. Hoy Rosario, en el 2020, terminó con una tasa de 18 cada 100.000 habitantes. Y la ciudad de Santa Fe, la capital de Santa Fe, terminó con una tasa parecida. La tasa de las provincias de Santa Fe es de 10 cada 100.000 habitantes. De 10 cada 100.000 habitantes. Con lo cual estamos bastante por arriba, casi duplicando a nivel provincia. Rosario ya mucho más. La media nacional de homicidios es de 5 cada 100.000 habitantes. ¿Me van siguiendo con estas estadísticas? Entonces, el problema que nosotros tenemos de homicidio en Rosario es gravísimo. Es un problema prioritario. Y que además es un problema absolutamente invisibilizado. Hoy lo escuchaba el ministro de Seguridad, que es Jorge Laña, diciendo que el delito está contenido en la ciudad de Rosario. Yo, la verdad, no puedo creer esa declaración. Una declaración
que me parece cínica, porque en definitiva, lo único que demuestra que no importa lo que pasa en un barrio, y no importa que hayan pibes muertos todos los días en la ciudad de Rosario, y que a nadie le importe. Hoy me llamó, les cuento esto porque, a ver, estamos hablando de pibes que no están más. O sea, estamos hablando de pibes que no existen más, que se murieron y dejaron hijos, familia, sufrimiento, dolor, atrás de sí. Hoy me llamó la abuela de un defendido mío que yo hacía mucho no lo veía. Me llama muy temprano, me llama a las 7 de la mañana. La atiendo y le pregunté, ¿qué pasó, Lara? Porque me llamó tan temprano, ya lo primero que hago es pensar algo malo que pasó, obviamente. Tengo ese problema, ¿no? Porque como defensor tengo que estar acostumbrado a la frustración. Como defensor y como hincha central estoy acostumbrado a las frustraciones, ¿no? Tengo que tener una altísima tolerancia a la frustración. Entonces siempre tengo que estar lidiando con lo que quiero y lo que puedo. Entonces, bueno, cuando me llama ya me veo venir algo malo, pensé que lo habían detenido y por eso me llamó. Y me cuenta, no, que lo habían matado unos tipos en el barrio. Y lo primero que me dice ella es, yo no quiero, bueno, me llama en realidad preocupada porque hay una investigación judicial y ella no quiere hablar de esa investigación judicial. No quiere ir a la fiscalía porque no quiere que la maten a ella ahora. O sea, ya en este momento, y con todo el dolor y todo el sufrimiento y todo lo que le está pasando, ya no quieren que le maten a la familia, digamos, porque el próximo paso es, si ella los denuncia, los que mataron al nieto, la van a matar a ella. Entonces me dice, ¿para qué voy a ir a la justicia si yo sé que no van a hacer nada? Esa es la perspectiva de una persona que vive en un barrio, que nadie va a hacer nada con lo que le pasa. Y tienen razón. Yo le dije hoy, bueno, mirá, habla con el fiscal y explicar esto, que vos no querés hablar. Y con toda la razón del mundo, ¿por qué se va a poner en riesgo? Si después el Estado no va a hacer nada con ella. No va a hacer nada con su problema. Si mañana la quieren matar, ¿qué va a pasar? Va a ser un número más. Si el ministro de Seguridad después va a decir que no pasa nada, que está contenido, que fue un caso de ajuste de cuentas. Y no importa porque se están matando entre ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar, chiques, porque si nosotros no visibilizamos el problema, y les puedo asegurar que si el problema se visibilizara y que todos dijéramos esto se tiene que terminar, se terminaría. O por lo menos el problema sería distinto, se abordaría distinto. Los problemas sociales se terminan cuando la sociedad decide que se terminen. No es cierto que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada individualmente. Ahora, si no hay organización colectiva, si pensamos que esto es un problema que le pasa a otros, y dejamos que los pibes se sigan muriendo, obviamente que no va a pasar nada. Porque a nadie le importa. Porque a nadie le importa que un pibe cartonee todos los días. Ahora, cuando los padres por la presencialidad hacen una marcha, va el gobernador y los recibe en la casa de gobierno, se preocupa porque haya clases presenciales, ¿no? Y demás. Ahora, tenemos jóvenes que tienen, los jóvenes en la ciudad de Rosario, el 60% son pobres. Muchos tienen que trabajar desde que son muy chiquititos, la mayoría, y dejan la escuela. Entonces, que no me vengan a contar a mí el problema de la presencialidad como el gran problema de la Argentina. El problema de la Argentina es que tenés 60% de pibes pobres. Y que muchos no van a la escuela, no porque haya presencialidad o no, sino porque tienen que salir a trabajar todos los días. Y si siguen siendo a la escuela, es por un milagro y un esfuerzo tan sobrehumano que además les impide estudiar correctamente. Porque un pibe que trabaja 8 o 9 horas por día con el papá cortando el pasto, o en la construcción, o cartoneando, después no tiene las capacidades para poder estudiar. Entonces, digo, las prioridades están cambiadas y lamentablemente todos reproducimos la agenda.
Yo no digo que no sea un problema que no haya presencialidad, porque el problema es para los pibes pobres, justamente, que no tienen computadora, no tienen dispositivo, tienen un solo celular para toda la familia o no tienen nada, y la maestra le tiene que estar llevando un papel a la casa y nadie los ayuda porque los papás tienen que estar trabajando todo el día. Obviamente que no digo que no sea un problema la falta de presencialidad. Lo que digo es que no puede ser el problema, cuando tenemos otras cosas que se nos están cayendo a pedazos. Pero la agenda es la agenda de la derecha y es la agenda, perdóneme que se lo diga así, es la agenda de 4 o 5 trasnochados y la agenda de la clase media alta, que quiere dejar a su hijo en la escuela. Entonces, los problemas son otros. Y el problema de los homicidios es uno de los problemas más graves de la ciudad de Rosario, porque afecta a jóvenes tanto como víctimas como victimarios, porque no solamente tenemos jóvenes que son víctimas de los delitos, sino tenemos victimarios que son jóvenes. Y en general son hombres que tenían algún vínculo entre sí, muchas veces son vecinos del barrio. El 80% de esos, para redondear un poco, ¿no?, de esos homicidios se producen con arma de fuego. Y la concentración de la violencia se produce también en algunos barrios. Si uno georreferencia los homicidios en la ciudad de Rosario, va a ver que están de algún modo concentrados en algunos barrios en particular, con lo cual el abordaje incluso no es tan difícil. No en todos los barrios populares hay una alta tasa de homicidios. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad, la concentración de homicidios estaba en Barrio Ludueña, lo que es zona sur, Tablada, Las Flores, etc., y en algún otro barrio puntual. Pero había barrios que no tenían grandes problemas, a pesar de tener grandes problemas de otro tipo, grandes problemas sociales, por ejemplo el barrio Toba de zona norte, ¿no?, o de barrio Rullón, no tenían altas tasas de homicidio. Entonces, hay algo que está operando ahí, que no tiene que ver solamente con la pobreza, digamos, están operando otras cosas, que hay que discutir y hay que investigar. ¿Qué descubre Eugenia en su investigación? Que la violencia operaba como una forma atractiva y colectiva, es decir, era una forma grupal de construir identidad en contextos de inclusión y exclusión, es decir, en contextos de inclusión cultural, de inclusión en la cultura del capitalismo, en la cultura del éxito, del consumo, de la competencia, y de exclusión muy intensa en términos materiales. Y donde no hay otros materiales disponibles para construir identidad, es decir, los pibes no tienen formas atractivas de poder incluirse. La escuela fracasó, el trabajo es un desastre, un trabajo denigrante. Recuerdan lo que vimos con Kessler, ¿no? Esa idea de que los jóvenes tienen de que el trabajo en realidad de dignificar nos muestra cómo es la injusticia en el mundo, ¿no? Porque te explotan, porque te tratan mal, porque el trabajo es muy desgastante. ¿Qué identidad puede construir un pibe siendo ayudante albañil levantándose a las 4 de la mañana? O trabajando en el mercado de productores, o cartoneando. ¿Qué identidad se produce ahí? Por eso los movimientos sociales, todas las agrupaciones que trabajan sobre la economía popular, no solamente lo que intentan reivindicar es la cuestión de la economía popular como trabajo, sino también como constructora de identidad. Esta idea de generar dignidad, de generar prestigio, de generar reconocimiento a través de la producción de un trabajo que no sea un trabajo denigrante. ¿Me van siguiendo con esto? El trabajo no dignifica siempre. ¿Vieron Renata Gigliotti que dice vamos a construir la cultura del trabajo? No, la cultura del trabajo no se construye dándole a la gente una pala, ¿no? Eso es mentira. El prestigio se construye de otra manera, y el trabajo no siempre dignifica, porque muchas veces lo que hace es hacerte sentir peor. Y lo que muchas veces sucede es que un pibe prefiere vender droga en el barrio o trabajar de soldadito que ir a agarrar la pala. O agarra la pala, pero también es soldadito.
¿Me van siguiendo con esto? Y el problema muchas veces de la violencia en los barrios, que muchas veces se dice, bueno, el problema es que están disputándose territorio grupos que venden droga. El problema no es ese particularmente, muchas veces. No es que hay dos grupos narco, tipo la serie Narco, ¿no? Donde está el cartel de Cali y el cartel de Medellín. No es que es así. No hay dos grandes grupos que se están disputando territorio porque quieren vender más droga. Sino el problema es la relación del mercado ilegal con esos jóvenes que de algún modo construyen identidad a partir de considerarse soldaditos. Y a partir de ahí se producen hechos de violencia. ¿Por qué? Porque ser soldadito construye un prestigio. Por más que después el pibe sea un perejil. ¿Me van siguiendo con esto? Y lo caga tiro a otro porque lo miró mal, no porque están disputando territorio, porque en realidad en los barrios no hay tampoco tanta diversificación de la oferta, digamos, no hay tantos vendedores que se disputan. Muchas veces todos responden al mismo vendedor o todos responden al mismo grupo. Lo que en realidad sucede es que hay armas circulando, hay pibes que disputan su prestigio. Y lo disputan a partir de esto. Lo disputan a partir de el uso de la violencia. La violencia acá aparece como una forma de construcción de identidad. Ser el malo del barrio es mostrar valentía, es mostrar masculinidad, es mostrar ser macho, y de esta manera construir de algún modo prestigio y reconocimiento. ¿Por qué? Porque ese prestigio y reconocimiento produce cosas positivas. La violencia produce cosas positivas, en el sentido de que a partir de la violencia yo me puedo posicionar en el barrio. ¿Me van siguiendo? Donde no hay otros mecanismos, donde no hay otros materiales. Recuerdan este concepto, ¿no? El concepto de inseguridad ontológica. ¿Cuándo había inseguridad ontológica? Cuando no existían instituciones firmes para construir identidad. Entonces, donde el trabajo es una mierda, donde la escuela no te vincula con una carrera, donde vos evidentemente vas a considerar que tu futuro no tiene ningún horizonte yendo a la escuela, porque vas a terminar con la pala en la mano, trabajando a las 4 de la mañana por 2 mangos con 50, es donde aparece esta forma de construir identidad a partir de la violencia. Y por supuesto va a aparecer alguna vinculación con una economía ilegal. Ya sea marginalmente o metido hasta la coronilla, ¿no? El acceso a armas de fuego, a partir de la circulación que se da, creo que lo deben haber trabajado con Marcelo en la clase pasada, ¿no? A partir de lo que la propia policía hace en el territorio, ¿no? ¿Cómo circulan armas de fuego? Bueno, circulan a partir de la policía. Y la policía regulando, ¿no? Regulando todo esto que estamos hablando. Es una forma de construir vínculos a través de muestras de solidaridad, es decir, la violencia también produce vínculos, produce un nosotros. Los pibes de la esquina frente a los pibes de la escuela, ¿no? Que se van tiroteando y se enfrentan por algo que ni siquiera saben, ¿no? Por estas broncas que muchas veces son heredadas entre grupos. Acá también en la investigación de Eugenia aparece la intervención intermitente en eventos de violencia, es decir, no se es todo el tiempo violento, sino que se entra y se sale de la violencia, del uso de la violencia, ¿no? La violencia y la adrenalina como forma atractiva también de ejercicio de la violencia, es decir, la violencia aparece como una forma de diversión. También aparece la saturación ante la violencia en muchos casos, es decir, pibes que ya están pasados de vuelta y no pueden caminar 2 cuadras por el barrio porque les pueden pegar un tiro. La violencia regulada, que hablábamos antes, ¿no? Hay normas para ejercer la violencia, hay formas de
delinquir, sobre todo en robos, ¿no? Cómo delinquir, esto del rastrero o el delincuente, ¿no? Ser rastrero, es robar en el barrio. Algo que discute mucho Eugenia en el texto es la regulación de la violencia. La violencia no se ejerce de cualquier manera y contra cualquiera. Hay códigos para ejercer la violencia. Si vos estás en el territorio del otro, por ejemplo, estás habilitado para ejercer la violencia. Es decir, lo encontré regalado en el barrio y bueno, y ahí le tuve que pegar porque, bueno, se la pego porque de algún modo está infringiendo un código que es meterte en mi zona, meterte en mi parte del barrio. Y lo que va a trabajar Eugenia también es esta idea de que hay situaciones que se habilita el uso de la violencia y están reguladas socialmente. ¿Dónde, cómo, cuándo, entre quiénes? Y cuándo también es un deber usar la violencia. Si le pegan un tiro a un compañero, yo tengo que usar la violencia. Ahí hay un deber, ¿no? Saltar por mi compañero, defender a mi compañero. No se puede tirotear en determinada zona del barrio, en otra sí. Si está regalado mi rival en mi zona, yo lo puedo tirotear. Si está fuera de mi zona, no. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, ¿me fueron siguiendo? Más o menos. ¿Vieron las articulaciones? ¿Vieron los puntos de contacto que existen entre los tres textos? Lo van a encontrar cuando los lean, ¿no? Esta idea de construcción de identidad a partir del delito es uno, para pasar en limpio un poco los ejes, ¿no? Esta idea de que el delito construye prestigio, reconocimiento, identidad, respeto, como una forma alternativa en un contexto donde los jóvenes están sometidos, están expuestos a una cultura que los incluye de algún modo en determinados mandatos sociales, pero a la vez los excluye materialmente. Ya lo hemos hablado, ¿no? 60% de pobreza entre jóvenes. Este ir y venir de ilegalidad, es decir, esta entrada al delito y cómo las actividades ilegales implican una intermitencia en el delito. No se está siempre en el delito y no se está siempre fuera del delito, sino que el delito y las actividades legales están siempre en juego en forma simultánea o sucesiva. Pero siempre es intermitente, siempre es fluctuante. Los tres textos trabajan lo mismo. Este es otro eje que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Y que siempre hay normas para ejercer la violencia. La violencia no es totalmente irracional. La violencia se ejerce dentro de un marco. ¿Ven las articulaciones con los otros textos anteriores? Nosotros trabajamos otros textos que trabajan esta idea, pero más en términos generales, ¿no? Los textos de Jokian, por ejemplo, cuando habla de la sociedad bulímica, cuando habla de inseguridad ontológica, de privación relativa. Estos textos, de algún modo, se tienen que articular con esos textos que nosotros veíamos al principio. ¿Ven algún punto de contacto o no? Díganme, porque es importante eso. Pero no los leyeron igual, seguramente. Pero bueno, los van a tener que leer para el próximo control de lectura, así que ténganlo en cuenta. Pero es importante que tengan en cuenta esas articulaciones. A mí me interesa, puntualmente, y ya para ir cerrando, porque ya terminamos, que ustedes puedan mirar estas articulaciones, este mapa conceptual general. No cómo se van articulando los conceptos, cómo se van articulando las ideas, porque en realidad todo tiene un punto de contacto. ¿Me fueron siguiendo más o menos? Díganme si tienen alguna duda, algo que les pueda resultar difícil.
¿Algún comentario? Yo, profe, una consultita nomás, que dijo que había como tres coincidencias o tres, digamos, puntos importantes, que dijo que era la construcción de identidad a través del delito, bueno, y toda su explicación, que siempre hay reglas para ejercer esa violencia, y me faltó una. O sea, como título me parece que me faltó, pero lo puso dentro del otro. El entrar y salir de la ilegalidad, Candela. Esta idea de la intermitencia, la deriva entre el delito y legal, digamos, ¿no? Eh, Rompiendo un poco con la idea, pero los tres textos van a trabajar sobre esta idea. Hay una idea del joven como alguien anormal, como joven delincuente. Y los tres textos van a decir, no, en realidad no estamos hablando de jóvenes delincuentes, sino estamos hablando de jóvenes atravesados por una situación de exclusión material, pero a la vez de inclusión cultural que no lo diferencia de otros jóvenes. Y que de algún modo no son todo el tiempo delincuentes, sino que venden merca, pero a la vez también van a trabajar con el tío en la construcción. O van a la escuela, o juegan al fútbol en Central o en Newell, o en un club de barrio. Entonces no son muy distintos a cualquier joven. Y de algún modo siguen un mandato cultural de ser joven. Los tres textos van a trabajar sobre lo mismo. Y construyen identidad en contextos de exclusión muy intensas con los materiales disponibles. ¿Cuáles son los materiales disponibles? El uso de la violencia. El uso de la violencia. Por eso les recomendaba este libro que se consigue, es un libro muy lindo para leerlo. Si a alguien le interesa estos temas, como para leer así, y le gusta la lectura y tiene ganas de ponerse a leer otra cosa, este libro de Philippe Bourgois es muy, muy, muy interesante. Ahí dejé de compartir. Espere que le escribo. Se los voy a subir al texto si quieren. Se lo voy a subir al texto de Philippe Bourgois. Uno de los capítulos. Y si lo encuentro entero, se lo subo. Es del siglo XXI, se llama En busca de respeto el texto. Espere que se lo escribo acá, en el chat. Ese es el texto. Es un texto al que, si les interesa leer sobre estos temas y realmente les gusta, espérenme que. ¿Lo están viendo? No, profe, no llegó. Ah, No, porque no se quiero ve dejar todavía. la espera, perdón. Hay una función para cada cosa acá. No saben, yo extraño la presencialidad. Nos sirve bastante esto para el futuro en todo lo que tiene que ver con materiales y esas cosas, pero para ustedes es mejor en un sentido nada más, la virtualidad, porque ordena mucho el tema de materiales y demás. Seguramente eso les resulta mucho más fácil ahora que antes, ¿no? Pero no hay con qué darle a la presencialidad. Bueno, En busca de respeto, vendiendo crack en Harlem, es el subtítulo. El autor es Philippe Bourgois. Es un autor, no se escribe así Philippe, se escribe con doble L, me equivoqué. Así se escribe. Bueno, se escribe distinto, ¿no?
Uy, no se escribe así. Bueno, no importa. Es Philippe Bourgois. Primero que lo tengo por acá el texto. Ahora me agarré la duda con esto, ahora tengo la obsesión de ver cómo se escribía Philippe. Pero bueno, no importa. Si lo puedo subir al texto entero, si lo encuentro en PDF, acá está, miren. Lo tenía acá. No, estaba bien escrito. Este es el texto que yo le estaba recomendando. Es del siglo XXI. Es un libro muy lindo para leer y que les puede servir mucho como lectura de complemento al que tenga ganas de leer algo más. Porque además retrata muy bien la década del 80 en Estados Unidos y las problemáticas sobre el delito y el control, el contexto de crisis que había en ese momento. Lo que trabaja Philippe Bourgois es una investigación con jóvenes que vendían droga, digamos, en Harlem. Y es un estudio antropológico, un estudio etnográfico, así que es un texto muy, muy lindo para leer. Así que bueno, si no tiene ninguna pregunta más, vamos terminando. Vamos cortando, ya nos fuimos un poco con el tiempo. ¿Tiene alguna duda más? Si no, cortamos. Yo quiero saber si las lecturas sugeridas entran dentro del control de lectura y si entran todas. No, la sugerida no, es solamente la obligatoria. Ok, gracias. ¿Lo tienen cuáles son las lecturas del control? Supongo que todas las que están en el campus que dicen eje 3, que son como 12 fichas, creo. Exactamente. Bueno, ¿y cómo va con el estudio? ¿Están leyendo? Vieron que les conseguí una postergación, ¿eh? No se pueden quejar. Me sindicalicé con ustedes y conseguimos que la patronal aceptara nuestras condiciones. Bueno, aprovechen para leer esto. Cualquier consulta me preguntan. Me contactan ahí por el Face. Y nada, no se queden con la duda, para eso estamos. ¿Está? Bueno, estamos viendo entonces. Gracias, profe. Un saludo, Gracias, chiques. gracias. Nos vemos, gracias a ustedes. Chao, profe.